La historia parece tomada de una novela negra, de una de esas novelas policiales donde la muerte se impone por sobre todas las cosas. Usted seguramente recuerda el caso de Rubí Freire, la joven de 16 años, brutalmente asesinada por su novio hace ya algunos años. Un sicario, un joven sicario, que contra toda lógica fue absuelto por un tribunal en uno de los primeros juicios orales en Chihuahua. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, qué gusto verte. Y bueno, Rubí era la hija de Maricela Escobedo, quien también fue asesinada en las puertas del Palacio de Gobierno en Chihuahua, cuando precisamente esta madre pedía justicia para su hija. El asesino de Rubí, Sergio Barraza, nunca fue recapturado. Ahora se informa que murió en un enfrentamiento en Zacatecas. Esta es la historia de Rubí. Rubí Marisol Freire Escobedo tenía 16 años cuando en 2008 vivía con Sergio Rafael Barraza Bocanegra, con quien tuvo una hija de nombre Heidi. Fue vista por su madre por última vez el 22 de agosto de ese año. En septiembre, Maricela Escobedo reportó a Rubí como desaparecida ante la unidad de personas ausentes, extraviadas y desaparecidas en Chihuahua. Meses después se enteró de que su hija había sido asesinada. Maricela supo que Rubí había tenido una discusión con Sergio y que éste la mató. No conforme con ello, la había calcinado y ocultado sus restos en un basurero al norte de Ciudad Juárez. Ante la poca colaboración de las autoridades locales, Maricela Escobedo, quien se convirtió en activista en el proceso, inició su propia investigación. Le llevó casi un año dar con Sergio Barraza, quien para ese entonces ya tenía 22 años. Durante este tiempo recibió amenazas de muerte. Lo había encontrado en julio de 2009 en Fresnillo, Zacatecas. Fue aprehendido y trasladado a Chihuahua. Con su captura se creyó resuelto el homicidio de Rubí, pero la historia fue otra. Sergio, conocido como el Pigui, confesó haber asesinado a Rubí y detalló dónde había enterrado el cadáver. Incluso, durante el juicio le pidió perdón a la madre. Para 3 miembros del Tribunal de Juicio Oral en Chihuahua, Catalina Ochoa, Rafael Baudit y Nezahualcóyotl Zúñiga, la Fiscalía del Estado no presentó las pruebas suficientes para inculparlo, y el 29 de abril de 2010 otorgó la libertad a Sergio Barraza y lo exoneró de toda responsabilidad. En mayo de 2010, otro grupo de jueces revirtió la primera sentencia y lo condenó a 50 años de prisión, pero para entonces el asesino material ya se encontraba en calidad de prófugo. La activista siguió en su exigencia de justicia y en junio de 2010 ofreció una recompensa de 250,000 pesos por la captura del homicida de su hija. Faltaban apenas unos meses para que Maricela Escobedo también encontrara la muerte. Su ficha delincuencial lo identifica como el Wicked y líder operativo de los Aztecas. Dicho grupo le reporta a La Línea, que era el brazo armado del Cártel de Juárez. Su nombre, José Enrique Jiménez Zavala, afirma ser originario de Ciudad Juárez y de haber ingresado a los Aztecas en 2003. Poco a poco comenzó a ser pieza clave y poderosa de dicha organización criminal, hasta que el 16 de diciembre de 2010 asesinaron a la activista Maricela Escobedo por exigir justicia por el asesinato de su hija, Rubí Freire. La activista cayó en la calle de Juan Aldama, a 2 metros de la entrada principal del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Sobre esa calle, cada 3 minutos pasa una patrulla de policía y frente a la puerta principal hay un guardia de seguridad. Pero el 16 de diciembre de 2010, alrededor de las 8 de la noche, no pasó ninguna patrulla. Se estacionó una camioneta frente a la entrada principal. Después, vino la agresión. El asesino le disparó por la espalda con un tiro mortal en la cabeza. El sicario, corriendo, cruzó la calle, se subió al vehículo que lo aguardaba y huyó por la calle Juan Aldama. En la esquina Venustiano Carranza se perdió de vista el vehículo. Actualmente, en ese lugar, hay una placa en conmemoración del activista y una ofrenda. ¿Eres culpable? Sí, ¿o eres inocente? Soy culpable. Yo participé directamente en esos homicidios. Sí. ¿Qué fue el motivo por el que llevaste esos homicidios? Fueron órdenes que se me dieron, sí. Simplemente. Eso sí me lo quería reservar nomás para no entorpecer la audiencia. ¿Sí? ¿Qué sientes? No, o sea, pues no. Con mis primeros días aquí, pues han sido muy... Pues he repasado todo lo que he hecho, ¿verdad? Todo lo que hice, lo malo que hice, a todas las familias que le hice daño. Yo no pensé que prisión fuera así de máxima seguridad.
A partir del asesinato de Marisela, el caso se complicó para las autoridades de Chihuahua. Los medios nacionales e internacionales habían hecho eco de la noticia. En marzo de 2011, los 3 magistrados que liberaron al asesino de Rubí en 2010 fueron separados de sus cargos. En junio, la PGR ofreció una recompensa para localizar y detener por segunda ocasión a Sergio Rafael Barraza. En diciembre de 2011, la Fiscalía General del Estado identificó al presunto asesino material del activista porque supuestamente había utilizado la misma pistola en 12 homicidios más. El presunto asesino fue encontrado muerto con el arma que mató a Marisela. Se trataba de Héctor Miguel Flores Morán, alias El Payaso. No obstante, el caso dio un cambio repentino en octubre de 2012. Las autoridades de Chihuahua presentaron a otro asesino, José Enríquez Jiménez Zavala. En un comunicado del 7 de octubre, la Fiscalía General de Chihuahua amplió la información al indicar que el Wicked aseguró que el asesino de Marisela Escobedo fue resultado de un acuerdo entre la línea y los Zetas, pues Sergio Barraza, asesino de la joven Rubí Marisol, se encontraba en Zacatecas con miembros de la segunda organización criminal, y las acciones del activista ya hacían mucho eco en las noticias. Entonces, familiares del activista dijeron saber que Sergio Barraza aún permanecía en Zacatecas y era conocido como el Comandante Bambino. 20 días después de la presentación del Wicked, Juan Fraire Escobedo, hijo de Marisela, aseguró que ese no era el asesino de su madre. Desde Estados Unidos, aseguró que la persona que mató a Marisela fue Andy Antonio Barraza Bocanegra, hermano de Sergio. Ahora el asesino confeso de Rubí apareció. Fue abatido por elementos de la Secretaría de la Defensa el 16 de noviembre pasado. Bueno, esta que acabamos de ver, una historia en última instancia de muerte y de impunidad. Mientras tanto, el caso de Tres Marías continúa enredándose. Las versiones de la Policía Federal y de la PGR no solamente no coinciden, sino que además son contradictorias. Pero más allá de eso, podría haber puntos de contacto entre ambas versiones, pero las dos dependencias no parecen estar dispuestas a encontrarlo. Bueno, Jorge, y ahora la PGR ha dado a conocer las versiones de los agentes de la CIA que estaban en la camioneta agredida. Declaraciones que fueron presentadas en Estados Unidos y que parece que los agentes estadounidenses y los policías federales estuvieron en 2 tiroteos completamente diferentes. Un episodio sangriento en donde casi pierden la vida. Así es como recuerdan la mañana del 24 de agosto. Cada vez más respuestas salen a la luz en el caso Tres Marías, pero aún son demasiadas las preguntas. Esta vez, las declaraciones de los agentes de la CIA aportan una pieza más al rompecabezas. Sin embargo, el escenario descrito es muy distinto a lo que los elementos de la Policía Federal han relatado. El 24 de agosto, alrededor de las 7 de la mañana, los estadounidenses Stan Voss y Ches Garner, junto con el oficial de la Armada, Fabián Molina Llera, salieron del Hotel Fiesta Inn de Cuernavaca, en una camioneta Toyota Land negra. Se dirigían al campo de adiestramiento de la Marina en el municipio mexiquense de Xalatlaco. Tomaron un camino de terracería 3 kilómetros adelante de Tres Marías. Es aquí cuando en un corralón, en la brecha de terracería, una Voyager verde aparece en su camino. Al interior se encontraban 4 de los agentes de la Policía Federal que hoy están detenidos. El motivo de su presencia, según los federales, era investigar un secuestro reportado en esa área. La camioneta diplomática se encontraba a 1,5 kilómetros de ellos, después del entronque de la carretera federal. Fue aquí donde se dio el primer encuentro con los federales, quienes se empataron abruptamente con la camioneta de placas diplomáticas, dejando entrever sus armas largas y sus claras intenciones de atacarlos. El agente de la CIA, Stan Voss, narra cómo al verlos bajar de los automóviles empuñando sus rifles, intentan escapar echándose de reversa. Es aquí cuando comienzan los disparos. Según la versión de la suboficial Ivonne Romero, lo que los motivó para comenzar la balacera fue un disparo al aire. El primero que, asegura, salió de la camioneta diplomática. Pero el informe de la PGR afirma que ni los estadounidenses ni el oficial de la Marina iban armados. Además de que los 152 casquillos percutidos y las 6 balas encontradas en el lugar pertenecían en su totalidad a las armas que portaban los elementos de la Policía Federal. Stan Voss, quien conducía la camioneta, resultó con múltiples lesiones por esquirlas en la parte derecha del cráneo, perdiendo prácticamente el sentido auditivo. Relata cómo, al percatarse que personas vestidas de civiles y en carros particulares los acorralaban, intentó identificarse, pero ni gritando sus cargos en la embajada,
ni haciéndose los muertos, los policías dejaron de dispararles. En la balacera, el agente recibió 2 impactos de bala, uno en la parte posterior del brazo derecho y otro en el muslo derecho. El otro agente de la CIA, Chess Garner, terminó con heridas de bala y esquirlas en el codo y antebrazo derechos, un balazo en el glúteo derecho sin orificio de salida, así como moretones y heridas en la zona derecha del abdomen y la cadera. Los agentes atestiguaron cómo, para disparar contra ellos, los policías federales agotaron sus estrategias, trepándose a los árboles y a desniveles con el objetivo de tener una mejor puntería, apuntando directamente a la altura de la ventanilla del conductor, en el parabrisas y en el cristal del copiloto, coincidiendo con el informe de la PGR, donde destacan que el 40% iba con esa dirección. Durante la balacera, los agredidos intentaron huir hacia un sembradío y recorrieron 50 metros, incorporándose nuevamente al camino de terracería en dirección a la carretera federal. Es aquí donde otro grupo de policías federales vestidos de civiles que se transportaban en un Chevy azul logran agredir al conductor. Más policías en carros particulares se incorporaron a la balacera, dejando la camioneta diplomática totalmente inmóvil. Cuando cesaron los disparos, la camioneta se encontraba a 2,5 kilómetros de la gasolinera de Tres Marías, con las llantas traseras ponchadas y a merced de los policías que en ningún momento mostraron intenciones de detenerse. Rodeados por los vehículos particulares de los 14 federales vestidos de civiles, los heridos intentaban hacer llamadas de auxilio al interior de la camioneta, pero sus celulares estaban cubiertos de sangre. Al lugar de la agresión llegaron entonces 5 patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, justo cuando los agresores los tenían acorralados y el fuego había cesado. En ese momento, uno de los mandos uniformados de la Policía Federal bajó de la patrulla y se acercó a la camioneta perforada, donde el agente Garner pidió una explicación sobre la agresión, a lo que el oficial contestó que se habían pasado un punto de control de la Policía Federal. Sin embargo, la PGR también desmiente esta versión, pues asegura que esa mañana de agosto nunca hubo un retén ni una agresión por parte de los tripulantes de la camioneta diplomática. Proyecto 40. Y bueno, esta historia de Tres Marías demuestra en muy buena medida lo que ha sido el principal problema en el ámbito de la seguridad a lo largo de este sexenio. El tema de la coordinación y el tema de los enfrentamientos entre distintas dependencias. Estamos a unos días, poco más de una semana, de que concluya la actual administración y este enfrentamiento continúa. Y no solamente continúa, se profundiza. Y no solamente se profundiza, las dependencias parece que a esta altura ya no quieren llegar a ningún acuerdo para presentar una versión unificada. En realidad lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Se está viendo cuál de los dos ha fallado más en esta historia de Tres Marías que pone en entredicho a las dos instituciones, a Seguridad Pública y a la PGR. Bueno, Jorge, y cada día se están enfrentando más Seguridad Pública y la PGR, como dices tú. Incluso se vio en días pasados la renuncia del subprocurador de la PGR, la supuesta renuncia a tan solo 15 días de terminar el gobierno. Estuvo un poco extraño esto también, ¿no? No, por supuesto, como aquí lo decíamos, es muy extraño porque una vez más no ha habido ninguna explicación sobre esto. Pero además de todo, bueno, no fue políticamente correcto, no sé tú qué pienses, Jorge, pero no hubiera sido mucho más fácil decirle al subsecretario de la Procuraduría General de la República simplemente que se fuera de vacaciones 15 días hasta que entregara el poder. Es que ahí hay un conflicto que va mucho más allá y que se va a reflejar en el cambio de administración. A ver qué pasa y seguramente ahí nos estaremos enterando de qué sucedió en este caso de Tres Marías, que como le decíamos hace unos días aquí en Todo Personal, hay más preguntas que respuestas. Y por eso mismo es tan importante esta reforma institucional para incorporar a la Secretaría de Gobernación las áreas de seguridad pública. El Congreso mexicano ha discutido y analizado hoy la iniciativa que pretende la fusión de seguridad pública a la estructura de gobernación. Después de 8 horas, los legisladores en San Lázaro dieron luz verde a la propuesta. Con 333 votos a favor, 84 abstenciones y 50 en contra, se aprobó en lo general la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, así como la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Con esta iniciativa de ley,
se prevé que se modifique el esquema del gobierno federal a partir del sexenio que está por iniciar. La reforma busca la nueva configuración de la Secretaría de Gobernación a partir de dos vertientes: reintegrar las tareas de seguridad y crear la Comisión Anticorrupción que reemplazará a la Secretaría de la Función Pública. Mucho se ha dicho al respecto y sobre ambos casos persisten demasiados equívocos. La de Gobernación no es ni debería ser una Secretaría de Concertación y Diálogo. Esa es tan solo una de sus funciones, así como la de acercarse al poder legislativo. En todas las democracias del mundo existe una figura de peso preponderante llamada Ministerio del Interior. En él se incluyen labores de seguridad, entendida como una parte insoslayable de la gobernabilidad de un país. Pero otras corrientes políticas lo ven con otros ojos. El PRD dijo no estar de acuerdo con la propuesta de que la SCP quede en manos de la SEGOV. Para la bancada de izquierda, esta iniciativa es peligrosa porque desde la Secretaría de Gobernación se actuaría en forma autoritaria a través de una policía política. El coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, demandó al PRI y al PAN actuar con responsabilidad para dictaminar la iniciativa. Aureoles piensa que habría que realizar una consulta nacional con organismos de derechos humanos y de familiares de víctimas para ver si este diseño institucional es el correcto. Pero la violación o no de los derechos humanos no depende de cómo se organice un gabinete. Lo importante del diseño institucional es que sea funcional y eficiente, porque garantizar el respeto a los derechos humanos es parte de otras instancias. Convocar a una consulta para ver cómo un presidente quiere organizar a su gabinete no tiene sentido, así como tampoco pensar que se pueden utilizar esas instituciones para espionaje político según en qué secretaría se encuentre. Es la misma simplificación que llevó a desintegrar la de Gobernación en el 2000 por malos resultados políticos y aumentó los márgenes de divergencias en el gabinete. Por su parte, la bancada priista se demostró a favor de la propuesta de su próximo presidente. Para Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados del PRI, la propuesta de regresar a la Secretaría de Gobernación las tareas de la seguridad interna tiene un buen término. Se trata de lograr que la estrategia contra el crimen organizado tenga un solo mando, aseguró el diputado. Beltrones afirmó que ya es hora de integrar todos los esfuerzos en una sola instancia para que haya mejores resultados. En ninguna democracia del mundo, la tendencia de un Ministerio del Interior ha sido hacia descentralizar del poder político las instituciones de seguridad. El único país que tenía un mecanismo muy descentralizado en ese terreno era Estados Unidos. Después de los atentados del 11 de septiembre, rápidamente lo vieron como uno de los mayores errores. Se creó entonces el Homeland Security, como un paraguas bajo el cual se cobijan la mayoría de las agencias de seguridad de ese país. Las demás naciones tienen un Ministerio del Interior que cumple esas funciones, además de las eminentemente políticas. El equipo de Enrique Peña Nieto tendrá mucho por explicar en vísperas de un nuevo esquema institucional. Se deben dar más detalles sobre qué se hará con la actual estructura de la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, sobre cómo se compaginará eso con la nueva Gendarmería Nacional y cómo quedará finalmente organizada Gobernación. Y mientras tanto, los padres de Mitla, en Oaxaca, se hartaron de que los maestros de la sección 22 dejaran a sus hijos sin clases. Los tomaron como rehenes y los exhibieron en la plaza pública. Profesores y autoridades de Oaxaca lograron los primeros acuerdos para resolver una disputa magisterial. Lo hicieron luego de que maestros de la sección 22 se enfrentaran con pobladores de Mitla, Oaxaca. Los profesores querían recuperar las escuelas de esta comunidad y las de Matatlán, que están en manos de la sección 59 del sindicato. Pero los habitantes no se dejaron a pesar del bloqueo que mantenían en la carretera 190. Tuvimos un primer acercamiento, avanzamos con la lógica de platicar ellos con la comunidad de Mitla y tener un acercamiento.
Nosotros estábamos siempre en el ánimo de avanzar, de dialogar de manera pacífica. Los pobladores no quisieron entregar nada y comenzó la gresca. Así que hubo autos dañados y varios lesionados, incluso maestros retenidos y exhibidos. Tenemos el conocimiento de 5 hasta el momento, sin embargo estamos en ese proceso de ver cuántos compañeros están dispersos. Más tarde, profesores de la sección 22 respondieron y retuvieron al alcalde de Mitla, Alejandro Galo Bautista, y al tesorero municipal, así como a 4 policías y un fotógrafo. Por fortuna, las 12 personas retenidas fueron liberadas tras 12 horas de negociaciones en las que acordaron emitir una convocatoria para crear un nuevo modelo educativo para el Estado. Bueno, lo asombroso de todo esto es que no haya ocurrido antes. Lo asombroso de todo esto es que los padres de los alumnos en Oaxaca sigan soportando que un día sí y el otro también no tengan clases sus alumnos, y que este tipo de personajes se presenten como los maestros ahí del Estado, que tienen los niños con peor nivel educativo y los niños más pobres también del país. Es vergonzoso. Mire, sobre este tema vamos a presentar el próximo domingo, ya se lo comentamos aquí, vamos a presentar el próximo domingo un libro que hicimos con Viviana, se llama La élite y la raza, la privatización de la educación. Va a ser en la FIL, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en una de las salas de ahí del primer piso de la planta baja, de la FIL. Es una feria muy grande, muy amplia, es uno de los salones principales, y el libro La élite y la raza trata sobre estos temas, trata sobre los intentos de privatización de la educación desde 2 ángulos, desde los ángulos de algunas empresas privadas que se quieren quedar con el negocio de la educación, y el otro ángulo es el de estos tipos de grupos como la sección 22, la sección michoacana, que radicalizándose en forma absoluta terminan llevando también a los padres, a los niños, hacia una educación cada vez más enfocada en el ámbito privado. Es un libro, La élite y la raza, se lo hemos comentado, que defiende un proyecto, defiende el proyecto de una educación pública, laica y de calidad para todos los niños en México. Bueno, y si usted está en Guadalajara, ojalá nos pueda acompañar este domingo. Y junto con el libro hay un documental. Esto es lo que verá usted en el documental de La élite y la raza. Esta es la galaxia México. Aquí es donde vivimos, donde crecen nuestros hijos y nuestros nietos, el lugar donde disfrutamos y sufrimos. Esa es la galaxia que queremos cambiar. Pero a veces un universo se transforma en una sola calle. Una calle que hay que decidir cruzar para poder transformar toda una realidad. Socialmente no hay recetas para cortar esa distancia, pero la única forma de cruzar esa calle, de acercar esos mundos, es a través de la educación pública, como una palanca para el desarrollo y la conciliación. El modelo educativo actual garantiza extensión, pero no profundidad o calidad, y ha dejado de ser un factor de movilidad social. El Estado, en buena medida, ha dejado de lado su responsabilidad de consolidar cada día a la escuela pública, y la educación se vuelve un factor más que fomenta la pobreza, pero sobre todo la desigualdad. La creciente privatización de la educación no garantiza una mejor calidad educativa, pero sí la hace cada vez más elitista. Existe una tendencia legítima pero equivocada de canalizar cada vez mayores esfuerzos hacia la educación privada, de acercar a los niños y a los jóvenes a la escuela privada y no a la pública. Y la movilidad social en México se ha estancado. El que nace pobre y con pocas oportunidades no puede más que seguir estando pobre y sin oportunidades. La única opción para romper ese esquema es una educación pública de calidad. Y esa opción es la que se está perdiendo e impide que crucemos la calle de la desigualdad. Existe otro desafío en la educación,
es la ideologización de la pobreza y junto con ella de la propia educación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación escenifica perfectamente esa lógica de mantener la educación como rehén de la lucha por el poder. Bueno, recordamos entonces el domingo a las 7 de la noche, a las 19 horas, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la presentación que haremos con Viviana de La Élite y la Raza. Ahí lo esperamos, ¿no? Allá lo esperamos, de veras, en verdad, nos va a dar muchísimo gusto verlo allá. Y en otro tema le platico que Proyecto 40 va a presentar MX Total, un espacio donde va a haber un debate plural e incluyente con un toque fresco y ágil bajo la conducción de Manuel López San Martín y Ángeles Aguilar. Que descanse, que la pase muy bien. Nos vemos mañana. Gracias, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, absolutamente todo, es personal. Come y cena de tu amor en el café de la mañana, la canción de la semana que muchas veces